Es el año 1609. En el nuevo reino de Granada, las ciudades costeras, Cartagena, Santa Marta y Riohacha eran enclaves frágiles rodeados por montañas indómitas y llanuras aún rebeldes. La provincia de Santa Marta, primera fundada en tierra firme, era también la más rebelde, un territorio de frontera con pueblos indígenas que no aceptaban del todo la autoridad divina de la corona y de su Dios. Entre ellos están los tupes, en el Valle del Cesar, a la sombra de la Sierra Nevada. Para los cronistas españoles eran parte de la nación Collaima, caribes guerreros. Para ellos mismos son gente del río y la montaña, hijos de la madre tierra. En el centro del poblado de los tupes, bajo un cielo tachonado de estrellas, se levanta el caney ceremonial, un círculo ancho de palma y barro, iluminado por el fuego que arde en su corazón. Las llamas lanzan sombras largas que hacen temblar las paredes, y el humo, mezclado con el aroma de resinas y semillas quemadas, impregna la ropa de quienes están aquí reunidos. La reunión huele a humo y a mazorca. Afuera, el valle se hunde en un silencio expectante. Coromonaimo levanta la voz y pregunta a la autoridad espiritual si es tiempo de resistir o de huir, si los dioses querían que se quedaran en la tierra de sus ancestros o que buscaran refugio más arriba, en los montes. El silencio que siguió fue espeso, como si la selva misma contuviera el aliento, y entonces, desde lejos, un ruido extraño rompe la quietud. Cascos de caballos golpeando la tierra seca, un sonido metálico que el valle nunca había conocido. Los perros empezaron a ladrar, el viento trajo consigo otro ruido, gritos en otra lengua, el choque de la madera contra el hierro. Cuando el sol empezó a teñir el horizonte de un rojo espeso, aparecieron ellos, los hombres de hierro, montados en bestias desconocidas, cubiertos de corazas que brillaban como espejos. Portaban arcabuces que olían a pólvora antes de disparar y que al explotar sonaban como truenos en medio del día. Llevaban un estandarte bordado y, al frente, una cruz desnuda de madera que levantaban como si fuera un arma. No venían con curiosidad, venían con mandato. El ataque fue breve y despiadado. Los arcabuces escupieron fuego y humo, el ruido estremeció el valle y el aire pronto olía a pólvora, a sangre, a palma quemada. Los tupes con lanzas y flechas intentaron resistir, pero sus armas de madera parecían juguetes frente a la pólvora. El caney sagrado crujió entre llamas, el muñeco oráculo cayó al suelo entre cenizas y las voces de los ancianos fueron ahogadas por el estruendo. Al mediodía, donde había habido ofrendas de mazorca y agua fresca, solo quedaban brasas negras y cuerpos abatidos. Desde Santa Marta partieron expediciones armadas con un propósito muy claro: pacificar a los tupes y fundar una villa española en sus tierras. Los gobernantes necesitaban abrir camino hacia el interior, controlar rutas de comercio y, sobre todo, repartir nuevas encomiendas. Lo llamaban evangelizar, pero en realidad se trataba más de someter. Los hombres que encabezaban esta campaña tenían la misión de arrancar de raíz el viejo orden indígena, y al frente de la resistencia estaba el cacique Coromonaimo, cuyo nombre sobrevive en las tradiciones orales. En las actas españolas quedó registrado como la fundación de San Diego, 1609, para pacificar a los indios tupes. Para los vencedores fue una línea en el papel. Para los vencidos fue el día en que sus dioses se ocultaron en la selva, en las montañas, en la memoria de los sobrevivientes. Así, la caída del templo de los tupes y la derrota de Coromonaimo no fue solo un episodio local, fue una pieza más de la maquinaria imperial que intentaba uniformar un mundo. Pero en el recuerdo de la gente del valle quedó otra versión, que bajo la campana de la nueva capilla seguía latiendo en secreto la voz de los dioses antiguos, escondida en el silencio de los descendientes que nunca olvidaron. Esa noche, los sobrevivientes huyeron hacia las montañas, cargando lo único que podían salvar: semillas, relatos, canciones. En silencio, entre la espesura, juraron que aunque el templo hubiera caído, los dioses seguirían vivos en los ríos y en las montañas.
El nombre de Coromonaimo se convirtió en un susurro transmitido de generación en generación, recuerdo de aquel amanecer en que los tupes miraron de frente al hierro y a la cruz, y aunque fueron vencidos, decidieron no olvidar. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es La Historia Duerme en Silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. En este podcast creemos que la historia de Santa Marta también se cuenta en sus silencios, en el eco de un caney reducido a cenizas, en la campana que repica donde antes se escuchaba el murmullo de la madre tierra, pero también en las astucias de quienes no se resignaron, en los santos vestidos con mantas indígenas, en los cálices convertidos en vasijas de chicha, en las vírgenes a las que se les rezaba con palabras antiguas. Porque el sincretismo no fue sumisión, fue una forma de resistencia activa, una manera de esconder a los dioses en nuevos nombres, de disfrazar los rituales para que sobrevivieran. Por eso este episodio es un viaje a ese tiempo en que la cruz llegó montada a caballo, cuando los frailes extendieron sobre la provincia no solo rezos sino cadenas invisibles. Vamos a recorrer la vida de los que resistieron como pudieron al mandato de un dios extraño y a escuchar cómo en medio de las capillas levantadas sobre sus templos siguió latiendo, a veces en silencio, a veces con máscaras y disfraces, la memoria de sus dioses. Y para hablar de fe y violencia, de evangelización y de despojo, de la herida abierta por las misiones religiosas en la primera tierra fundada del nuevo reino, hablamos con Wilder Guerra. Mi nombre es Wilder Guerra Curvelo, yo soy antropólogo de la Universidad de los Andes, tengo un doctorado en antropología, he sido director del Observatorio del Caribe Colombiano, me desempeño actualmente como profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla. Hijo del viento y la arena de Riguacha, Wilder Guerra Curvelo es un intelectual guayú y su mirada abraza los paisajes de la memoria, el agua y la palabra. Wilder ha dedicado su obra a reconstruir las ontologías indígenas del Caribe colombiano, explorando el mar, la justicia ancestral y la sabiduría del tiempo transatlántico. Su trabajo ha merecido el Premio Nacional de Cultura y lo ha llevado a desempeñarse como director del Observatorio del Caribe, gerente cultural del Banco de la República en San Andrés y hasta gobernador encargado de La Guajira. Hoy, reconocido como una de las voces más insustituibles de los estudios indígenas en Colombia, su cuerpo de reflexión late como faro de resistencia cultural y conocimiento profundo de esas costas que son también territorio de palabra y resistencia. Un antropólogo norteamericano, una autoridad en antropología de la religión, Ben Sousales, ha afirmado, y yo lo comparto, que es muy probable que los pueblos indígenas no tuvieran religión. No el concepto de religio tal y como se podía entender en la antigüedad clásica. Una religión posee tres cosas: un cuerpo doctrinal, una liturgia y un número de fieles que pueden ser millones de seres que no se reconocen entre sí necesariamente, pueden estar distantes en continentes y profesar la misma religión. En otras palabras, no se trataba de religiones con templos, jerarquías y dogmas escritos, sino de sistemas de sentido que respiraban en la vida cotidiana, en el río que alimentaba los cultivos, en la montaña que guardaba a los ancestros, en la lluvia que decidía la abundancia o la escasez. Eran formas de relacionarse con el universo, de explicarlo y de mantenerse en equilibrio con él. Lo que los pueblos sí tenían eran conceptualizaciones del universo, nociones de cosmologías, y otros pueblos nociones de cosmogonías. La primera era una explicación acerca del funcionamiento del cosmos y de las relaciones entre los seres que conformaban el cosmos. En otras sociedades humanas, incluso indígenas, hay cosmogonías que tienden a explicar el origen del universo. Los dos son perspectivas distintas, no son para nada sinónimos. Los pueblos de la Sierra Nevada tienen un pensamiento muy orientado a lo cosmogónico, a la explicación de cómo surge el universo y de seres como Serancua, de una especie de demiurgo que le dan sentido y orden.
Los wayuu tienen cosmologías en el cual su gran preocupación se orienta hacia la modelación del universo, la transformación del cosmos y las relaciones entre los seres que lo habitan, en la cual no hay un demiurgo, pero hay una serie de seres mitológicos que son transformadores, fertilizadores, generadores u ordenadores que incluyen en la humanidad o influyen en la humanidad para dotarla de los principios de la vida en sociedad. Cuando llegaron, ellos pensaban que el mundo ya estaba completo en Asia, África y Europa, y al encontrarnos creyeron haber descubierto un espejo incompleto. Pero para nosotros el mundo ya tenía orden. Ríos que curaban, montañas que guardaban a los ancestros, animales que eran también maestros y parientes. Lo que para ellos era extrañeza, el armadillo, la guayaba, el jaguar, para nosotros era cotidiano. Y aún así nos dibujaron como monstruos, peces con orejas de perro, hombres con ombligos en la espalda. No vieron lo que estaba frente a sus ojos, un universo con sus propias leyes, una red de vínculos que nos unía a la tierra y al cielo. En su asombro nos llamaron bárbaros, herejes, adoradores de lo desconocido. Pero la verdad es que la extrañeza no estaba en nosotros, sino en la mirada que nos observaba. Entonces, el cristianismo implica un orden, una visión del universo creadora, y cada crónica hispánica está permeada por un preludio, por una especie de prólogo en el cual justifican la conquista de América a través de la Biblia. Se habla de Noé, se habla de los relatos más antiguos del Antiguo Testamento para poder introducirse ante América. El requerimiento que los reyes exigían a los indígenas americanos implicaba leer en una lengua imperial el español ante gente que no entendía esa lengua, el reconocimiento del rey de España y de la religión católica, por ejemplo, y los indígenas por supuesto que no entendían ni siquiera lo que se le estaba diciendo, pero eso permitía justificar la esclavitud por justa causa. Primero, caníbales desconocen y se resisten a la soberanía española, son herejes, puesto que profesan un tipo de creencias distintas al cristianismo, y con frecuencia se atribuye y aparece una noción que en América no existía, que es la de diablo. Los pueblos americanos sí tenían noción de espíritus que podían portar enfermedades, la muerte, contaminar. Eso lo han tenido los pueblos de América. Además que los pueblos de América tenían técnicas como el chamanismo, o lo que hoy llamamos chamanismo, que son formas de relación con el universo y con otros seres a partir de sustancias como el tabaco o la ayahuasca, rituales como el yagé. Y esto causa un inmenso asombro y por supuesto la noción de herejes, de bárbaros que adoran al diablo y que por lo tanto deben ser llevados a la cristiandad. Y por la violencia o por la evangelización pacífica, pero eso es parte del encuentro y de la complejidad del encuentro. En el Caribe empezó todo. Aquí se ensayó la cruz y la espada como un mismo instrumento. Durante siglos, los pueblos que habitaban la sierra, la Guajira y los valles interiores resistieron el avance de quienes venían a traer un Dios crucificado, un Dios extraño que hablaba en otra lengua. En el siglo XVIII, la provincia de Santa Marta se convirtió en un escenario febril de misiones y congregaciones forzadas. Los capuchinos llegaron con sus sotanas oscuras, levantaron pueblos con nombres de santos sobre territorios que ya tenían nombres más antiguos que la memoria escrita, y sonaron campanas donde antes se escuchaban los rezos a la Madre Tierra. San Antonio de Yucal, San Miguel, San Pedro, Nuestra Señora de la Cruz, Orinos, El Toco, Palmarito. Cada nuevo pueblo era al mismo tiempo un acto de fe y un acto de despojo. Se reunían familias dispersas, se derribaban palenques de cimarrones para fundar en su lugar parroquias, y las tierras que quedaban vacías eran tomadas por hacendados para engordar su ganado. Pero es necesario recordar que detrás de ese proyecto había una convicción honda. Muchos de esos frailes y funcionarios estaban persuadidos de que evangelizar era salvar almas del infierno, de que el bautizo era un acto de misericordia y no solo un mecanismo de dominio. Su celo provenía también de una historia larga. Venían de una península marcada por la reconquista, por siglos de guerra contra los califatos musulmanes, donde la religión no era un adorno, sino el corazón mismo de la política y de la identidad.
Para ellos, traer la cruz a estas tierras era prolongar esa batalla en otro escenario, asegurar que ningún rincón del mundo se quedara fuera de la cristiandad, y por eso la evangelización fue al mismo tiempo un instrumento de colonización y una empresa espiritual que se vivía con un fervor absoluto. El Caribe fue el escenario de América inicial para esta confrontación y para esta dominación. Pues el siglo XVIII es especialmente agitado en esta materia. Hay que decir que hay varias tendencias. Bartolomé de las Casas encabezó una tendencia en el XVI de evangelización pacífica, incluso contraída de colonos españoles pacíficos, agricultores, no conquistadores. Y eso fue la gobernación espiritual. La gobernación espiritual fue el experimento de la corona más grande entre Cumaná y La Guajira. Estamos hablando de una región más grande que Venezuela, que la Venezuela actual. Sin embargo, no se dio. Era muy difícil eso, y uno de los saboteos más grandes a estos procesos eran los propios conquistadores españoles, que rescataban o que necesitaban un área en donde desarrollar sus relaciones o los saqueos contra los indígenas, y estos proyectos iban contra eso. Bastidas es un ejemplo de eso. Bastidas quería un área para rescatar. No es que Bastidas buscara una relación pacífica, es que Bastidas quería tener el monopolio del intercambio y del rescate y del comercio en zonas como Santa Marta, como Heredia en Cartagena, como Aldonza de Villalobos en La Margarita. Esto se conoce como las gobernaciones islotes. Bueno, el 18 implica una mayor presencia de la iglesia, de dominicos y de capuchinos, porque los dos entran, y hay incluso un poblamiento religioso. En la provincia de Santa Marta, el obispo Monroy y Meneses, hacia 1721, va a empezar a poblar va a crear una cantidad de poblamiento cristiano. Nuestra Señora de Calabozo, San Agustín de Manaure, en fin, una serie de pueblos que tienen nombres cristianos en donde se procura que los indígenas vivan sedentariamente. Uno de esos grandes empeños de las misiones fue amarrar a los cuerpos al suelo, obligar a los pueblos nómadas a volverse sedentarios, porque un indígena quieto es más fácil de contar, de tributar, de vigilar, y con esa quietud llegaba también el sonido de la campana. Bajo policía y toque de campana debía organizarse la vida. La campana para rezar, la campana para dormir, la campana para el trabajo y para el silencio nocturno. Era la imposición de un nuevo tiempo, un tiempo occidental, que medía la fe y la obediencia con el mismo sonido metálico. Pero no siempre funcionó. En muchos lugares de la gobernación de Santa Marta, los pueblos creados por los capuchinos fueron arrasados, los curas muertos y la campana quedó muda. Los documentos del siglo XVIII recogen escenas que parecen fábulas. Cuentan que los vestidos de los santos se convirtieron en mantas para abrigar a los cuerpos y los cálices de comunión fueron llenados de chicha para celebrar la vida. Era la derrota momentánea del orden impuesto y la prueba de que incluso bajo la cruz los pueblos podían resignificar los símbolos y devolverlos a su propio mundo. Entonces, todo ese siglo va a ser un continuo fracaso en el tema de el asentamiento de las misiones, por lo menos en la gobernación de Santa Marta, en esta región, y solo hasta el 19, ya la llegada de la República, es la que va a favorecer el tema del auge religioso, y la religión es un instrumento exitoso en la República. Las misiones, los internados indígenas, todo esto, porque no debemos olvidar que la República tomó muchos elementos coloniales y en su relación con los indígenas fue incluso más dura, incluso más fuerte para poder someterlos, porque los consideró ciudadanos y no pueblos, como los consideraba la corona, naciones indígenas. Entonces yo diría que fue incluso más cruento el trato de la República que el trato de la corona española. La huella de las misiones religiosas en la Sierra Nevada es tan grande y fue tan fuerte que modificó hasta patronos de consumo. Modificó, por ejemplo, los nombres de los templos. Los templos actuales de la población Cobi se llaman Cansa Marías, Casas de María, un nombre derivado de la penetración española en el 18 y 17, o sea, templos
se produjeron cambios como el dejar de comer maíz y el comer más plátano, como ocurre actualmente. Ahí se notan una serie de presencias. En medio de este paisaje de rebeldías, la misión católica era algo más que un proyecto espiritual. Era una apuesta por fijar soberanía en un espacio que se escurría entre los dedos de la corona. Cada pueblo fundado por los capuchinos no era solo una reducción de pueblos indígenas, era también un puesto de control en un mapa marcado por la inestabilidad y el miedo a la deserción. Cada iglesia levantada en la sierra o en la costa oriental era una señal enviada al imperio. Aquí también manda el rey de España, aquí suena la campaña de la fe, pero la realidad era más compleja. Los curas y frailes eran testigos de que, más allá del altar, la vida seguía moviéndose por otros circuitos. Las armas que llegaban en barcos holandeses, la sal de la Guajira convertida en moneda, el comercio ilícito que alimentaba haciendas y contrabandeaba esclavos. Así, la evangelización en Santa Marta se entrelazó con un tablero geopolítico mucho mayor. La cruz no era solo un instrumento de salvación de almas, era también un instrumento de frontera, una forma de afirmar que la corona estaba presente en un territorio donde a cada momento podía aparecer la sombra de otro imperio o la chispa de una rebelión. La historia de las misiones en la sierra y en la Guajira no puede entenderse sin ese contexto de contrabando, cimarronaje y alianzas transimperiales. Fue allí, en ese juego de fuerzas, donde la religión se convirtió en el brazo más visible de una política de control que una y otra vez se veía desbordada por la realidad de estas tierras. El sistema normativo indígena fue tan permeado que hoy en día los mamas de la sierra tienen como sus instrumentos de autoridad, las herramientas con las cuales él ejerce la autoridad son los comisarios y los cabos. Entonces uno ve estructuras hispánicas de gobierno que se preservan hasta hoy en la República de Colombia, pero que fueron incorporadas durante ese periodo del 17 y el 18. Fue una época intensa de sometimiento, tanto en lo material, el control, como también en lo que tiene que ver con un cristianismo doctrinal. De hecho, hay iglesias doctrineras en San Lucas del Molino y en otras partes, la Sierrita, otras zonas de la sierra, en donde se proyecta esa visión religiosa que busca, lo que ya dije, la conversión de las personas hacia esa religión cristiana, el sometimiento material, no rebeliones, pero también la tributación. La tributación va a ser parte importante del orden colonial. ¿Quién tributa? ¿Quién tiene que aportar alimentos, prendas de vestir, oro y otro tipo de elementos valorados? Lo va a hacer estos medios de sometimiento, y la iglesia y la corona van de la mano en ese proyecto, van unidas en ese proyecto. Se decía, creo que era una norma, que el sonido de un cañón o las balas del arcabuz hacía más fácil el entendimiento de la Biblia. Facilitaba el que la actitud de los pueblos indígenas fuese más proclive a la evangelización. Los capuchinos llegaron al Caribe a finales del siglo XVII como sombras silenciosas, envueltas en sus túnicas pardas, con la barba larga y el crucifijo en la mano. A diferencia de los conquistadores de los primeros siglos, no venían con espadas relucientes, sino con el mandato de construir pueblos enteros alrededor de la cruz. En la provincia de Santa Marta, su misión era clara: congregar a los indígenas dispersos, arrancarlos de sus montes y ciénagas y reunirlos bajo el tañido de la campana. Querían fundar comunidades ordenadas, con calles rectas, una iglesia en el centro y casas alineadas como soldados de adobe. La reducción era el método: convertir movilidad en quietud, ritos ancestrales en misa, selva en plaza. Imagina uno de esos pueblos recién trazados en el valle. En el centro, una capilla blanca de paredes crudas. A un costado, la campana que marcaba las horas de oración y de trabajo. Alrededor, bohíos desmantelados y reconstruidos bajo la lógica del cuadrado colonial. A las familias que antes seguían el ritmo de las estaciones y de la casa, se les ordenaba ahora levantarse con el alba al repique del metal, rezar, sembrar en parcelas delimitadas, dormir a la hora marcada. Era el tiempo occidental entrando por el oído. Pero estas aldeas levantadas con tanto esfuerzo eran frágiles como casas de humo.
Los chimilas, dueños del monte, los reducían a cenizas en ataques nocturnos. En La Guajira, los guayú, aliados con contrabandistas holandeses e ingleses, se negaban a dejar la vastedad de su desierto por el encierro de una plaza. Hay testimonios de pueblos enteros destruidos donde los ornamentos sagrados eran resignificados. Para los capuchinos era sacrilegio, para los pueblos era devolver esos objetos a la vida. Los frailes persistían, sin embargo. Congregaron misiones con nombres sonoros: Bornota, Macuira, Bahía Honda, Sabana del Valle y Chimare, pueblos que pretendían ser oasis de orden en medio de una tierra indomable. Algunos sobrevivieron apenas unas décadas, otros quedaron como ruinas cubiertas por maleza, recordatorios de un proyecto que rara vez se cumplió como lo imaginaban los misioneros. La Sierra y La Guajira no eran fáciles de domesticar. Allí los pueblos seguían huyendo a las montañas, los palenques resistían en los manglares. Aún así, la huella de los capuchinos fue profunda, no siempre con éxito inmediato, pero suficiente para alterar costumbres. En cada rincón donde los capuchinos pusieron un pie, quedó algo, aunque no fuera lo que ellos esperaban. A veces una ruina, a veces un recuerdo, a veces una costumbre nueva mezclada con lo antiguo. Así, la misión capuchina en la provincia de Santa Marta fue menos una conquista espiritual perfecta que una pugna constante. Un tira y afloja entre dos mundos, el que quería encerrar y ordenar y el que se resistía a ser reducido. En ese choque nacieron historias que aún laten, pueblos abandonados en la espesura, imágenes sagradas convertidas en mantas, campanas que alguna vez quisieron callar la selva y que todavía de alguna forma resuenan en la memoria. Cuando llegó la República, las campanas de los capuchinos ya habían dejado su eco en la sierra y en La Guajira. Muchos de sus pueblos estaban en ruinas, otros apenas sobrevivían con unas pocas familias que seguían habitando alrededor de capillas despintadas. Pero la nueva nación no vino a liberar, sino a endurecer. Si la corona había tratado a los pueblos como naciones con quienes pactar, la República los declaró ciudadanos, un título que parecía honroso, pero que en realidad los despojaba de reconocimiento colectivo. Ya no eran comunidades con derecho a territorio y gobierno propio, sino individuos aislados, obligados a integrarse a un Estado que no entendía su lengua ni su cosmovisión. En este tránsito, las estructuras dejadas por las misiones no desaparecieron, fueron recicladas. Los pueblos reducidos se convirtieron en aldeas de república, las campanas siguieron marcando horas de obediencia, ahora no solo para rezar, sino también para tributar. Los internados indígenas, esas nuevas formas de misión bajo la bandera de la modernidad, nacieron como prolongaciones de lo que los capuchinos habían intentado siglos atrás, arrancar de raíz la memoria y sembrar una disciplina ajena. En los archivos del siglo XIX se respira ese mismo aire de control. La República necesitaba demostrar autoridad en sus periferias, convirtió a la religión en un instrumento de Estado más eficaz que en tiempos de la monarquía. Si antes se justificaba con bulas papales y requerimientos leídos en español a quienes no lo entendían, ahora se apelaba a la ciudadanía como una obligación moral de civilizarse. Y esa civilización seguía pasando por los mismos mecanismos: la escuela que prohibía la lengua, la iglesia que exigía la fe, el tributo convertido en impuesto. Los pueblos de la sierra vivieron entonces bajo un doble peso: el de la memoria de los capuchinos que quisieron encerrarlos en cuadrículas de adobe y el de la República que en nombre de la igualdad borró la diferencia. Lo que no pudieron destruir las huestes ni las campanas, lo intentaron las leyes de un Estado joven que veía en los indígenas no naciones con derechos, sino obstáculos para su idea de progreso. Y, sin embargo, en medio de ese asedio, sobrevivieron semillas, relatos, cantos. Lo mismo que cargaron los tupes al huir a las montañas en 1609, lo mismo que guardaron los guayú en su desierto, siguió pasando de boca en boca. Una memoria soterrada que ni la corona ni la república lograron extinguir del todo. El plan que trazó la República Colombiana en el 19 hasta hoy se mantiene, no ha variado. Ha tenido pequeños momentos de intervalo, López Pumarejo, Rojas Pinilla, de generar puertos libres, pero la República vuelve y retoma el control, aislar a los indígenas de los puertos.
evitar el comercio con lo que ellos llamaron grupos foráneos, y hasta hoy, en el siglo XXI, en este momento, se mantiene el modelo. Entonces, digamos que eso se mantiene. En el XIX, la iglesia es exitosa. De la mano del Partido Conservador, por ejemplo, se toman disposiciones que son el éxito de las misiones, orfelinatos. Los niños indígenas se consideran huérfanos en Cristo. Tienen padres biológicos vivos, claro, sus padres están allí, pero estos niños son huérfanos en Cristo. El historiador Vladimir Daza, en varios de sus trabajos sobre esto de las misiones en La Guajira, lo ha planteado, y tiene una frase maravillosa del obispo español Atanasio Soler y Roy, que dice: tenemos que hacer de los indígenas hijos de la Iglesia y de la República, es decir, hijos de Dios y de la Constitución. La gran tarea. Se vuelven algunos caciques conservadores, participan en la Guerra de los 1000 días, van al Palacio de San Carlos con el presidente Rafael Reyes. En fin, la República consolida la presencia evangelizadora, a veces tardíamente, no en el 19, sino en el 20. Se trata de incorporar y volver ciudadanos a los indígenas, y de incorporarlos a la economía nacional. Como ya dije, cerrar sus puertos, evitar cualquier tipo de autonomía y disolverlos en la uniformidad nacional, no en la unidad nacional, porque la unidad es diferente a la uniformidad. Lo que se busca es la uniformidad de los indígenas, no la unidad, porque se puede ser diverso en la unidad. Entonces, ese es su gran proyecto durante el 19 y en el 20, lo cual logran como generar una élite indígena que ya es cristiana, que pasa por las misiones y que debe ser la bisagra con el resto de la comunidad. Esto se mantiene hasta hoy. En las primeras décadas de la República, la idea de civilizar a los pueblos tomó cuerpo en lugares muy concretos: los internados. Eran casas grandes de paredes encaladas, levantadas en medio de parajes desolados, a donde llevaban a los niños de la Sierra y de la Guajira bajo la consigna de que eran huérfanos en Cristo. Afuera, sus padres seguían vivos, cuidando sembrados o rebaños. Adentro, los pequeños aprendían a repetir oraciones en latín que no entendían, a vestirse con ropas ásperas que le borraban la piel de algodón y manta. El día comenzaba con la campana del alba. Seguía con filas en silencio, lecciones de catecismo, labores de huerta. El tabaco, la coca o la yuca que habían acompañado a los rituales de sus mayores eran reemplazados por crucifijos de madera, estampas de santos y el plátano que crecía en las huertas jesuitas. Imagina a un niño de la sierra, obligado a dejar su lengua atrás. Cada palabra pronunciada en aruaco o cogi era castigada con golpes en la mano o con rezos interminables frente a un altar. Los capuchinos y luego los sacerdotes republicanos creían que de ese silencio nacería un nuevo ciudadano, dócil a la Iglesia y a la Constitución. En realidad, lo que nacía era una fractura, la distancia entre los hijos arrancados a la tradición y los padres que esperaban afuera, cada vez más extraños entre sí. En esos internados se incubó una nueva élite. Jóvenes indígenas que sabían leer y escribir en castellano, que conocían la doctrina cristiana y podían presentarse en Bogotá como interlocutores válidos. Eran, al mismo tiempo, bisagras y fronteras. Volvían a sus comunidades con hábitos diferentes, con rezos aprendidos, con una disciplina que no siempre encajaba con los ritmos de la montaña o el desierto. La República, más que absorberlos, los había reconfigurado para usarlos como intermediarios. En la Sierra y en la Guajira, esa diversidad de la que habla Wilder Guerra no fue una abstracción, sino una realidad cotidiana hecha de lenguas, oficios y visiones del mundo profundamente distintas. Al final, lo que queda claro es que la historia de la provincia de Santa Marta no puede leerse como una línea recta ni como un relato único. Es más bien un mosaico de resistencias y adaptaciones, de voces que nunca se dejaron apagar del todo. Desde la noche en que Coromonaimo levantó la vista hacia el muñeco sagrado en el Tupe, hasta los niños arrancados a sus familias para ser llamados huérfanos en Cristo, hay una misma pulsación, la de pueblos que aún en la derrota se negaron a olvidar.
En la Sierra Nevada, el humo del tabaco todavía asciende en los rituales de los mamos como ascendía hace siglos en el caney sagrado de los tupes. En La Guajira, el viento sigue soplando entre las rancherías guayú, llevando noticias de clanes y caravanas, como lo hacía cuando los españoles apenas aprendían a pronunciar sus apellidos. La República creyó que podía disolver esas memorias en la palabra ciudadano, como antes la corona lo intentó con el hierro y la cruz. Y, sin embargo, la diversidad sobrevivió. Sobrevivió en las semillas guardadas en las mochilas, en los cantos transmitidos al oído, en los silencios que protegieron los nombres prohibidos. Hoy, mientras el mundo tiende a homogeneizarlo todo, la Sierra y el Caribe siguen recordándonos que la riqueza está en la diferencia, en las múltiples formas de entender la vida, el cosmos, la tierra y la muerte. En cada hornilla de barro que cuece maíz, en cada rezo susurrado al amanecer, palpita esa otra historia que no escribieron los cronistas ni los capitanes, pero que atraviesa siglos, una historia tejida con humo, con sal, con viento, con semillas, con resistencia. Una historia que nos dice que la uniformidad nunca será total, que siempre habrá un resquicio por donde se cuele la memoria. Y en ese resquicio, como en una grieta por donde entra la luz, habita la fuerza de los pueblos que aún hoy, a pesar de todo, siguen respirando en la sierra, en el desierto, en las costas y en la selva. La Historia Duerme en Silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos a Wilder Guerra por su colaboración.